Story time de cómo empecé a hacer uñas y cómo fue que me animé y todo eso. La verdad es que me da muchísimo gusto recibir este tipo de comentarios y yo quiero que sepan que entiendo totalmente lo que se siente y el miedo y el nervio de empezar como manicurista. En el primer curso que tomé nos dijeron todo el tiempo que no malbaratáramos, que le diéramos valor a nuestro trabajo y que incluso cuando fuéramos a tener modelos que al menos cobráramos el porcentaje del material. Porque sí se tiene que decir, poner uñas no es nada barato, aprender a poner uñas no es nada barato, se tienen que tomar muchísimos cursos de todo. Así que mientras yo tomaba ese curso, obviamente yo tengo un trabajo que es aparte como Godín, pero poquito a poquito me iba comprando de que una gama, otra gama, la próxima quincena a lo mejor conseguía que mi papá me comprara otra gama, ya había conseguido de repente que mi novio me regalara por acá otra y cositas así que me iban faltando. Y yo después de mi curso, del primer curso que tomé, que por cierto solo tuve una modelo en ese curso, a la única persona que le podía poner uñas era a mi abuela. Pero, obviamente, podía practicar en mí y mi novio. Y la verdad es que le agradezco porque se aventó todas las maratónicas, yo tratando de ponerle uñas y hacía estos métodos en los que según pones todo para que luego se despegue la uña y luego no le podía despegar las uñas y se hacía un caos, pero bueno, eso es otra historia. El punto es que yo practiqué con todo lo que tenía a la mano, mis manitas, me compraba, también tengo un dedo, no lo tengo aquí, no lo encontré, por eso no se los enseño, pero también practicaba mis estructuras y así con todo lo que podía. Eventualmente le fui como agarrando confianza, ya me empezaban a gustar las uñas que yo me hacía en mí, aunque definitivamente no eran para nada perfectas, hasta la fecha no son para nada perfectas, pero le echo muchas ganas. Y yo ya tenía muchas ganas desde que empecé el curso, obviamente, pero no me animaba a atender clientas ni nada por el estilo y mucho menos a cobrar. Porque yo sentía que las uñas que yo hacía, la neta, pues estaban así como que medio feas. Y es que luego nos ponemos a comparar con lo que vemos en Pinterest, con todas las personas que llevan años haciendo uñas en TikTok, etcétera, y pues sus trabajos son perfectos. Y luego volteaba a ver mis trabajos y decía, hasta que un día me animé a poner mi letrero afuera de mi casa, literal en mi ventana, y me empezaron a llamar personas. Y la verdad es que de repente yo llegué a negar servicios porque yo tenía tanto miedo de empezar que me mandaban mensaje y yo decía, ay, qué padre, me mandaron mensaje y luego me mandaban el diseño que querían, ¿no? La inspiración y eso. Y cuando me decían, oye, ¿puedes el jueves? Yo les decía, ay, tengo lleno, ¿saben? Entonces según yo tenía la agenda más llena del mundo, pero nada más era porque tenía muchísimos nervios de empezar. Pero bueno, eventualmente atendí a mi primer clienta. En atenderla me tardé 3 horas y media. Por aquí les voy a dejar la foto. La estructura me quedó dudosa. Honestamente siento que no fue tantísimo, pero sí fue un buen rato. De esos chistes que llegó de día y se fue de noche, literal. Y desde que me di cuenta que pasaron las primeras 2 horas y a mí todavía me faltaba limar el diseño, etcétera, entramos como un momento, mi clienta y yo, de estar como jijiji jajaja a silencio total. Y yo nada más tenía algo de música y fue la cita más incómoda que he tenido en toda mi vida. Yo estaba sudando frío, pero neta yo estaba temblando y mal. También, paréntesis, tengo que aclarar que yo no empecé, o sea, yo en mi letrero jamás puse que yo era principiante. Y para sacar mis precios, literalmente los saqué con lo que a mí me cuesta, literal, o sea, hice toda una gráfica de Excel, etcétera, y lo que a mí me cuesta poner uñas es lo que cobré. O sea, yo empecé cobrando, creo que bastante justo desde el primer día. Pero bueno, esas primeras uñas que hice, por aquí se las voy a dejar una foto. El diseño, no manches, terminé esa cita y yo estaba destruida. O sea, yo subí a mi cuarto y neta me sentía terrible. Pero bueno, al final, a pesar de que no fue para nada mi mejor cita y la pasé así como que medio terrible,
el haberme animado a atender a esa primer clienta que, si tienen la duda, no volvió. A pesar de cómo me fue en la cita, fue lo que me dio la confianza para seguir atendiendo clientas. Y es que cuando la atendí, después me puse a ver la foto de las uñas que le había hecho y a pensar qué había hecho mal, en qué podía mejorar y pues hacer todo un análisis de cómo me había ido en general. Y gracias a que atendí a esa primer clienta fue que pude y tuve el valor de atender a todas las clientas que he tenido hasta la fecha. Y tengo que decirles que no soy la más rápida. Yo no tengo como el salón de belleza más bonito del mundo ni nada por el estilo. Pero hay muchos factores que yo creo que hicieron que todas las clientas después de la primer clienta que tuve se quedaron. No tengo una sola clienta después de mi primer clienta, que obviamente no volvió, que no haya vuelto. Y creo que mucho tiene que ver con la actitud con la que las recibimos, el tipo de cositas. Bueno, yo les tengo algunos snacks y así. Después de la cita, después de su primera cita, yo siempre les mando como una encuesta de valora mi servicio y dime qué crees o qué esperas tú ver en un estudio así. ¿Cómo crees que te fue? ¿Te gustó el diseño? Después les dejo también, si quieren, la plantilla de qué es lo que yo pregunto. Todas mis clientas me lo han contestado y desde entonces he mejorado muchísimo. Tal vez una o dos saben que yo soy principiante, ninguna sabe, o sea, obviamente yo no les digo, oye, soy una master top, nada por el estilo. Pero desde que tuve mi primer clienta, yo me senté en esta silla con el chip de yo voy a poder, yo soy una profesional, yo estudié y yo lo voy a lograr. Yo después de un año todavía siento que me falta, no mucho, o sea, me falta todo. Pero cada vez que se sienta una clienta aquí en mi silla, aprendo. Y creo que eso es lo más valioso. Así que si yo tuviera que darles un consejo sería anímense. Y a lo mejor la primera cita se van a morir de la pena y a lo mejor la segunda también y la tercera también. Pero anímense. Porque si no se animan hoy, jamás van a avanzar. Y pues nada, esa es mi historia. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es fake it until you make it, que aquí se las dejo. Y a mí me ha funcionado tremendamente. Y ya, bye.